Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su interés. En primer lugar, quiero agradecer al debate y a su director su amable invitación, también su presentación con la única matización de que no solo tengo una abuela gallega, sino que tengo una madre gallega y muchos abuelos gallegos. Ya veo que eso es algo a lo que en el clan de los gallegos en Madrid se da mucha importancia. Quería agradecer también al presidente de la ACDP, del CEU y del debate su invitación y la posibilidad de poder dirigirme a todos vosotros y también a muchos españoles que hoy nos están escuchando a través de las redes y a través de la emisión en directo de esta intervención. Yo creo que, en primer lugar, hemos de manifestar alegría y esperanza. El hecho de que el día 23 de julio podamos hacer aquello que hemos estado reclamando tanto tiempo, nosotros a través de 2 mociones de censura planteadas contra este Gobierno, es sin duda un motivo de alegría y de esperanza, aunque las elecciones se hayan convocado aparentemente con la peor fecha posible, con la peor intención posible, pero eso no era una novedad en este presidente del Gobierno. Pero creo también que debemos tener esperanza y ser conscientes de lo que enfrentamos el día 23 de julio, porque termina la legislatura de la mentira a los electores. Quizá nunca en la democracia española se perpetró una mentira de tal naturaleza como la perpetrada por Pedro Sánchez cuando prometió hasta la saciedad que no pactaría ni con el terrorismo, ni con el separatismo golpista, ni incorporaría a los comunistas al Gobierno, y lo prometió entrevista tras entrevista hasta el último día de la campaña electoral y lo incumplió solo 3 días después, convirtiendo en probablemente no soberanas las decisiones que las Cortes Generales han tomado durante estos 4 años. Lo digo porque a veces se dice que lo que un Parlamento decide es la expresión de la soberanía del pueblo, y normalmente es así, pero cuando un presidente del Gobierno concurre a las elecciones mintiendo a los electores de una manera tan brutal, lógicamente las decisiones emanadas del Congreso de los Diputados dejan de ser exactamente decisiones que emanan de la soberanía del pueblo español. Termina la legislatura de la traición a muchos españoles que creen en la unidad, que creen en la convivencia y las libertades, de la traición por parte de un Gobierno que ha incorporado a la dirección del Estado, en palabras del anterior vicepresidente, a ETA, al separatismo golpista y al comunismo después de 80 años de historia en España. Y termina la legislatura del ataque a las libertades de los españoles, a las libertades de las familias, de los padres para elegir la educación, de los catedráticos para poder hablar de la historia de España libremente, y también del ataque a la dignidad humana en todos los órdenes y a la vida de los más débiles y de los que más sufren. Termina la legislatura del ataque a la división de poderes y del asalto a todas las instituciones independientes por parte de este Gobierno, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta el Centro Nacional de Inteligencia, pasando por el Tribunal de Cuentas, por el Consejo General del Poder Judicial e incluso por parte de los tribunales, y qué decir de la Fiscalía General del Estado, que ya sabemos, o ya sabe el presidente del Gobierno, de quién depende. Termina el ataque también a los españoles y a la prosperidad de nuestro pueblo, con un Gobierno que nos ha puesto directamente en el precipicio desde el que se ve la ruina, con un expolio fiscal insoportable para las clases medias, para los autónomos, para las familias, con un gasto político absolutamente inaceptable, con la creación de ministerios ideológicos, con el aumento de asesores y con una deuda pública que se convierte en un lastre insoportable para las futuras generaciones de españoles, pero también con una decisión del Gobierno que nos sitúa cada vez más cerca de la dependencia energética, con votaciones en el Congreso de los Diputados hace 2 años como las que impiden a nuestro pueblo, prohíben a nuestro pueblo explorar nuestros propios recursos naturales y energéticos, con la única oposición de Vox en aquella votación. Y por lo tanto yo me atrevo a decir, como hemos sostenido en muchas ocasiones, que estamos ante el peor Gobierno de España en mucho tiempo, que cada uno elija cuánto tiempo, 40 años, 80 años, 800 años. Yo creo que en muchísimo tiempo España nunca había padecido un Gobierno tan contrario a los intereses generales, tan contrario al interés común y únicamente beneficioso para la ambición personal de un presidente que no ha tenido
escrúpulos absolutamente para nada. El día 28 de mayo creo que se produjo el anuncio de la alternativa. Y el anuncio de la alternativa fue hecho por el pueblo español en unas elecciones en las que nuestros compatriotas se expresaron de una manera muy rotunda, en unas elecciones en las que nos dieron un mandato extraordinariamente claro. Era un mandato de diálogo y de entendimiento para construir alternativa. Nosotros, desde esa primera noche electoral, lo tuvimos muy claro y comparecimos conscientes de la responsabilidad que nos exige nuestro pueblo, con patriotismo, pidiendo respeto a los electores de Vox y ofreciendo respeto a los electores del otro partido con el que tenemos que construir la alternativa, y lo hicimos con la mano tendida que todavía hoy mantenemos, porque entendemos que la prioridad es echar a Pedro Sánchez el 23 de julio para hacer lo verdaderamente importante, que es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez, no simplemente para un relevo, sino para construir una alternativa. Y, por lo tanto, yo quiero felicitarme y felicitar a los votantes de Vox y del Partido Popular por los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Extremadura. Muchos de ellos, lo saben ustedes, entre extraordinarias dificultades, pero unos acuerdos que creo honradamente que suponen un cambio de rumbo importantísimo, en algunos casos un cambio de rumbo histórico. El hecho de que tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana los padres vayan a poder escolarizar a sus hijos en la lengua española, en la lengua común, en la lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas, es un hito en nuestra historia reciente del que nos sentimos especialmente orgullosos. También por el compromiso adoptado para la derogación de las leyes de memoria histórica, por el compromiso con nuestro campo, con nuestra industria, con nuestra agricultura y con la rebaja fiscal, allí donde hemos alcanzado acuerdos de gobierno. Igual que tenemos que felicitarnos por estos acuerdos, que creo que son los que nos demandan los españoles, los electores tanto de Vox como del Partido Popular, he de manifestar mi perplejidad por la situación que se ha producido en otras regiones, por ejemplo en Cantabria o en Canarias, donde ni siquiera se nos ha llamado y donde la decisión del Partido Popular ha sido construir alternativas, en el caso de Cantabria, con la corrupción del Partido Regionalista de Cantabria, y en el caso de Canarias, con el nacionalismo canario. No sabemos a veces si llamarle nacionalismo o regionalismo. Se ve que es en función de los tiempos. Pero ciertamente allí no ha habido una voluntad de construir la alternativa, y he de decir también que veo con extraordinaria preocupación la construcción de la alternativa que los españoles han exigido tanto en Aragón como en la región de Murcia. Permítanme que me detenga unos segundos hablando de lo que ha ocurrido en Murcia, porque es el debate de la actualidad de estos días. En Murcia lo que ha ocurrido en estas elecciones no se puede desligar de lo que ha ocurrido durante los 4 años anteriores. Vox alcanzó un acuerdo de legislatura con el Partido Popular en la región de Murcia que fue incumplido. No solo fue incumplido, sino que tuvimos la mala fortuna de que varios diputados de Vox en la Asamblea de Murcia se convirtieran en tránsfugas. Mala fortuna por la que incluso hemos pedido perdón a los murcianos por no haber elegido adecuadamente a nuestros representantes en esa región. Pero el Partido Popular no solo incumplió el acuerdo con Vox en Murcia, sino que además gobernó con tránsfugas de Vox. Y el Partido Popular en este momento nos plantea un escenario similar. No es posible cuando Vox ha pasado de 4 representantes en la región de Murcia a 9, cuando Vox tiene un 18% de los votos en la región de Murcia. He de recordarles que en Extremadura solo hemos alcanzado el 8%. Y digo esto porque nosotros tenemos muy claro que lo que los murcianos quieren es un gobierno fuerte, un gobierno que represente al 63% de los murcianos. Nos dicen que solo les hacen falta 2 escaños. El problema es que nosotros tenemos 9 y nuestros escaños no se dividen. Seguimos con la mano tendida para construir una alternativa en Murcia, pero tal y como lo dijimos en la noche electoral, nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera el chantaje a nuestros electores ni el chantaje a Vox, porque nos hemos comprometido a defender sus principios, a defender sus valores y a no regalar sus votos. Digo todo esto con preocupación y perplejidad porque la posición de Vox es única en toda España,
pero la posición del Partido Popular cambia en función del territorio. Y también lo digo con preocupación porque veo algo despistado al candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular. De hecho, ha empezado a legislar y a emitir decretos antes de ganar las elecciones, y eso es algo preocupante. De hecho, ha cambiado el sistema de mayorías en España y ha dicho que ahora se gobierna con mayoría absoluta a partir de los 150 diputados. Nos parece una equivocación, un planteamiento profundamente equivocado, pero sobre todo nos parece un gran error comparecer a unas elecciones asumiendo que uno es el ganador. En primer lugar, porque los españoles tienen que hablar y no sabemos si eso va a ocurrir. Y, en segundo lugar, porque es una falta de respeto a los electores. Y, en tercer lugar, y esto es lo más importante, porque debemos saber que aún no hemos echado a Pedro Sánchez. Lo que tenemos que hacer el 23 de julio aún no lo hemos hecho. Y tenemos el deber de dedicar todo nuestro esfuerzo, de plantear todos los acuerdos, de construir todas las alternativas únicamente con la vista puesta en la expulsión de Pedro Sánchez del poder. Algunos probablemente al escucharme estas reflexiones dirán, pero tan difíciles, tantas diferencias hay entre el Partido Popular y Vox, y eso a mí me obliga a retrotraerme a la fundación de Vox en el año 2014 y a decir que Vox surgió antes de que Pedro Sánchez fuese el candidato a la presidencia del Gobierno. Es decir, Vox no surgió para oponerse al sanchismo. Vox surgió para representar a muchos españoles que no tenían representación y para oponerse al socialismo y al separatismo. Vox surgió con unos planteamientos muy claros. Es más, Vox surgió con un Partido Popular que gobernaba con mayoría absoluta en la nación y en la mayor parte de las autonomías, con un Partido Popular que tuvo en aquel momento el mayor poder que nunca ningún partido ha gozado en toda la democracia española. Y yo creo que esto es esencial decirlo, porque, entre otras cosas, no Vox, pero yo sí, abandono el Partido Popular en un momento en el que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Y lo hacemos porque entendemos que muchos principios, muchas convicciones no están siendo representados en la acción de gobierno. En un gobierno que ya en la oposición a Zapatero, en los últimos compases, se había comportado de una manera timorata y, por lo tanto, del que no se podía esperar una acción de gobierno audaz. En el año 2015, Vox ya empieza a plantear debates que estaban fuera de la agenda política española, que aparentemente no existían o no tenían importancia. Vox empieza a hacer una defensa clara de nuestra soberanía y a oponerse a una deriva globalista y a la imposición de políticas no votadas por los españoles en instancias internacionales que afectan a toda nuestra legislación y que convierten muchas veces las decisiones del Parlamento español en una simple consecuencia de las decisiones tomadas muy lejos de nosotros y, desde luego, de espaldas a los españoles. Vox empieza con un planteamiento muy contundente en defensa de las fronteras y en contra de la inmigración masiva y de rechazo o de constatación del fracaso del multiculturalismo, que era algo que no estaba en el debate político, pero que los principales intelectuales de Europa ya estaban señalando en ese momento. Vox empieza a plantear ya entonces, en el año 2015, su preocupación por la islamización de las sociedades europeas y también por la islamización de algunas regiones en España. De hecho, probablemente esto les sorprenda, pero el primer gran crecimiento de afiliación de Vox se produce en el año 2017 como consecuencia de los atentados terroristas en Barcelona, en el mes de agosto. Y se produce no por casualidad, sino porque muchos españoles ya habían escuchado un discurso alternativo, un discurso contundente en defensa de nuestras fronteras, en un momento, por cierto, en el que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dicho que a él no le gustaban las fronteras, y eso expresado por un registrador de la propiedad, permítanme que me parezca una cosa bastante sorprendente, sobre todo cuando uno es presidente del Gobierno, lo que además lo convertía en realmente preocupante. Vox surge con una oposición contundente al golpe de Estado separatista en el año 2017 y ante lo que se percibía como una inacción de las instituciones, solo suplida en aquel momento por la Fiscalía, por Su Majestad el Rey y por la movilización del pueblo español. Y en aquel momento Vox encabeza la acción judicial contra los golpistas, lo que también tiene que ver con el gran apoyo que recibimos con posterioridad. Vox plantea también en aquel momento una crítica y una exigencia de revisión del Estado de las autonomías. Sabíamos que muchos españoles llevaban mucho tiempo planteando
su oposición a la deriva del actual Estado autonómico. Sin embargo, esos españoles no tenían representación. Había entre un 20, un 25, un 30% de españoles críticos con el Estado de las autonomías. Sin embargo, un 0% de diputados les representaban en el Congreso hasta que Vox planteó una alternativa y logró el apoyo en el año 2019. También Vox se plantó ante el alarmismo climático, pero sobre todo ante las consecuencias derivadas del mismo, que siempre perjudican a los más débiles, a las clases medias y a las clases más desfavorecidas. Y, por supuesto, mostró su oposición total a cualquier ley que pretenda dictar la memoria de los españoles y que busque que condenemos a nuestros propios abuelos, que arrebate la libertad de cátedra, que arrebate la libertad de conciencia y que tenga como único objetivo la recuperación de la discordia entre nuestros compatriotas. Y lo digo con mucha rotundidad porque la promesa de derogación de aquella ley no fue cumplida por el anterior Gobierno y ni siquiera ha sido cumplida aún en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. De hecho, aún estamos esperando, por suerte ya está firmado, a que eso ocurra en Castilla y León y esperamos que muy pronto se haga en la Comunidad Valenciana. Y por concluir, Vox nace también con una firme oposición a la ideología de género y a todos los ataques a la dignidad humana, a todos los ataques contra la vida de las personas más débiles, contra los que no se pueden defender en el vientre materno, a todo el ataque a la esperanza de los más mayores en los últimos días de su vida y, por lo tanto, a todas las leyes de ingeniería social que, en lugar de ofrecer esperanza, acompañamiento y cuidados paliativos, directamente ofrecen la muerte. Es decir, Vox, que surge antes de que Pedro Sánchez esté en escena, y por lo tanto con eso se entiende que nosotros no nacemos para oponernos al sanchismo, surge también con un Partido Popular en mayoría absoluta y lo hace porque entiende que hay muchos españoles que no tienen voz y que no tienen representación. Vox surge ante un Partido Popular que había asumido una parte muy significativa de las banderas del izquierdismo y cuando no digo asumido, había renunciado a combatirlo, ofreciendo a los españoles únicamente gestión, una alternativa política basada únicamente en el equilibrio de las cuentas públicas, en la rebaja fiscal, que luego tampoco se llevó a efecto, y con un Partido Popular que también había adoptado muchos de los planteamientos derivados del globalismo. Quizá por eso hoy vemos que en España solo Vox se está atreviendo a hablar durante estos días de lo que está pasando en nuestra nación vecina. En Francia, 3.000 detenidos, miles de incendios, quema de comisarías, quema de bibliotecas, mutilaciones, acuchillamientos, intento de quemar vivos a policías, asalto a la casa de un alcalde empotrando un coche. Hoy su mujer y su hijo de 5 años están hospitalizados. Y Francia afronta hoy un gravísimo peligro que algunos venían advirtiendo hace mucho tiempo. Y Francia tiene la mala suerte de estar presidida por un señor, por Emmanuel Macron, que ha dicho que la violencia que hoy vive Francia se debe a la proliferación de los videojuegos. No es broma, supongo que ustedes lo han podido leer, pero ni una sola palabra del fracaso del multiculturalismo, de las consecuencias de la inmigración masiva, que hoy hacen que las leyes de la República directamente no rijan en una parte importantísima del territorio francés. Y a nosotros nos preocupa mucho lo que pasa a nuestros vecinos franceses y nos preocupa aún más que con las actuales políticas eso pueda pasar en la España de dentro de 10 o de 15 años, porque vamos en la misma dirección. Y por todo eso cuesta a veces a Vox tanto entenderse con otras fuerzas políticas, porque Vox no ha venido a ser el coche escoba de otros partidos políticos. Vox ha venido a defender un planteamiento político alternativo. Ciertamente los españoles no nos están dando la fuerza que nos gustaría que fuese mucho mayor. Nadie está satisfecho, ni siquiera el señor Feijóo, que aspira a la mayoría absoluta, igual que nosotros, pero los españoles nos están dando una fuerza suficiente como para convertirnos en decisivos en los gobiernos. Y nosotros esa fuerza la vamos a emplear para que esos valores, esas preocupaciones estén recogidas en la acción política. Durante esta campaña electoral nosotros hemos establecido 3 compromisos. En primer lugar, un compromiso derogatorio de todas aquellas leyes que ponen en riesgo la libertad, la prosperidad y la seguridad. Leyes que ponen en riesgo la libertad, como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, ambas
todos no aceptamos el planteamiento de debatir únicamente la ley de memoria democrática. Creemos que hay que derogar cualquier tipo de ley que trate de imponer la memoria a los españoles. Planteamos la derogación de las leyes que han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres, como la ley del sí es sí, o las leyes que han convertido a las mujeres, o han borrado a las mujeres, como la ley trans, impidiendo que las mujeres puedan competir en las competiciones deportivas con otras mujeres, o que las mujeres pierdan sus espacios de privacidad. Por supuesto, planteamos la derogación de todas las leyes que ataquen la seguridad y, por lo tanto, el cambio de las políticas migratorias, y de todas aquellas leyes o códigos que hoy ponen en riesgo la unidad de España. Y las reformas que este Gobierno ha hecho a la carta respecto al Código Penal son un buen ejemplo de ello. Pero no solo planteamos derogar, planteamos una amplia operación de reconstrucción. Queremos reconstruir todo lo que ha sido destruido y queremos levantar todo aquello que ha sido derribado, desde la concordia ante los españoles, que es probablemente lo que más ha sufrido durante este tiempo, hasta las cruces que representan nuestra identidad y la fe de muchos de nuestros compatriotas. Queremos restaurar la libertad en el orden educativo, en el orden moral, en el orden económico. Queremos restaurar la unidad de España. Queremos restaurar la prosperidad dañada por esas políticas que entregan nuestra soberanía. Y queremos preguntar a los españoles. Y digo queremos preguntar a los españoles porque la pérdida de soberanía no solo obedece a que muchas decisiones son tomadas muy lejos de nosotros. Eso ocurre. Hay otras que son tomadas directamente por políticos a los que conocemos, que se presentan a las elecciones, y eso es todavía más preocupante. Pero sobre todo lo preocupante es que la democracia española durante estos años ha ido poco a poco deslizándose hacia una partidocracia. Ya en el debate constitucional hubo una gran discusión entre Jordi Solé Tura y Manuel Fraga Iribarne sobre los artículos relativos al referéndum. En aquel momento Fraga Iribarne exigía que el pueblo español pudiese ser consultado en más ocasiones, y Jordi Solé Tura, que recibió el apoyo del resto de los parlamentarios constituyentes, dijo que lo importante era consolidar los partidos políticos, a lo que Fraga respondió con la preocupación ante una democracia que se convertía en aristocrática o una democracia tutelada por los partidos políticos, planteada desde una desconfianza hacia el pueblo español. Yo creo que en España durante 40 años hemos votado muchas veces, pero muy pocas veces se ha preguntado a los españoles, salvo en la incorporación a la Unión Europea y en la incorporación al Tratado del Atlántico Norte. Esas han sido las dos únicas preguntas que se han hecho a los españoles. Nunca se les ha preguntado por política migratoria y defensa de fronteras, nunca se les ha preguntado por la política energética, nunca se les ha preguntado por el hecho de que los partidos separatistas sigan rigiendo los destinos de nuestro país y continúen siendo legales a pesar de intentar destruir la base de la Constitución. Es decir, nunca se les ha preguntado por cosas que afectan al día a día de los españoles. Y ese es nuestro compromiso ante los españoles, no solo derogar, no solo reconstruir, sino preguntarles mucho más para que la soberanía vuelva a estar en el centro de la acción política. Muchísimas gracias. Ana Martín, corresponsal política del Debate, dialoga con don Santiago Abascal. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia a este acto. Ya lo han dicho antes el presidente y el director del debate. Gracias, Santiago, que sabemos que vienes además de tener un mitin anoche en Burgos y que estás inmerso en una precampaña que no esperábamos casi ninguno de nosotros, desde luego. Tiempo de preguntas. Entre las medidas que usted ha expuesto aquí y que viene exponiendo estos días, semanas, meses, las hay de inmediata aplicación, pero también hay algunas que llevarán mucho tiempo. Le quería preguntar cuánto tiempo costará revertir las políticas de Pedro Sánchez y si se podrán revertir todas ellas. Bueno, insisto en el planteamiento de que Vox no viene a revertir las políticas de Pedro Sánchez. Vox viene a revertir las políticas del socialismo en España, muchas de ellas como consecuencia del pacto con separatistas, con las dos fuerzas políticas. Y, por lo tanto, la transformación que nosotros queremos para España, y sería mentir a los españoles decir lo contrario, es una transformación que no se puede hacer únicamente en una legislatura. Es una transformación histórica, es una transformación que llevará mucho tiempo.
tanto como el tiempo que ha llevado ir degradando nuestra unidad, ir arrebatando libertades a los españoles e ir destruyendo la concordia. Eso es algo que no se ha producido de la noche a la mañana, que se ha producido a lo largo del tiempo y será muy dificultoso reconstruirlo, igual que cuando se plantea lo que ocurre en Cataluña. La desafección al proyecto común de España en una parte de la sociedad catalana ha sido abonada por el separatismo catalán, igual que por el separatismo vasco en mi tierra, y eso es algo que no se va a resolver de la noche a la mañana. Hace falta una gran operación, no de partido, no de gobierno, sino de Estado, para volver a restaurar esas cosas que son tan importantes y que son la base de la convivencia y de cualquier democracia. Me habla de una operación de Estado con un partido, entiendo, el Partido Popular, con el que de momento no son capaces, han sido capaces de entenderse en Extremadura, no así en Cantabria, lo ha comentado usted, Canarias, y tampoco en Murcia, que parece que la situación está absolutamente enquistada. ¿Vamos a una repetición electoral allí? Desde luego no es por nuestra voluntad. Nosotros pensamos que una repetición electoral constituye un fracaso y constituye no aceptar la voluntad expresada por los murcianos, que claramente no han dado la mayoría absoluta a ningún partido y que nos han exigido el diálogo que nosotros estamos ofreciendo, con lo cual yo creo que ese es el último de los escenarios y el más indeseable, junto con otro, que es el de que a Vox se le someta a un chantaje. A mí me preocupa mucho que el Partido Popular y el señor Feijóo estén en estos momentos, con el planteamiento que hacen en Murcia, más preocupados en ver cómo no cuentan con Vox que en echar a Pedro Sánchez. Y yo quiero insistir, a Pedro Sánchez aún no le hemos echado. Hay que votar el día 23 de julio. Los españoles aún no se han expresado y deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo exclusivamente a eso. Y por lo tanto convendría resolver cuanto antes lo que está ocurriendo en Murcia. Nosotros seguimos con la mano tendida, pero es el Partido Popular el que nos tiene que explicar cómo se va a cumplir un acuerdo de legislatura, qué garantías dan, cuando se incumplió la anterior. Nosotros seguimos sentados, no hemos ganado las elecciones, con la mano tendida, son otros los que no tienen el apoyo necesario y de los que esperamos una llamada y una oferta de... ¿No se fían del PP de Murcia, señora Abascal, o del PP en general? Lo digo porque usted hace distinciones entre PPs. Bueno, en este caso me refiero a la experiencia que hemos tenido con el Partido Popular de Murcia. Un acuerdo de legislatura con ellos, incumplido, y el hecho de que hayan gobernado con tránsfugas de Vox me parece lo suficientemente grave como para que se comprenda nuestra desconfianza. Acaban de entrar ustedes en otros dos gobiernos regionales, Comunidad Valenciana, lo van a hacer en Extremadura, pero ya tienen una experiencia de gestión en Castilla y León y ahí ya se han sometido a un primer examen de las urnas. En aquellas elecciones regionales, leo aquí, sacaron algo más de un 17% de voto y en las municipales en Castilla y León se han quedado en un 7 y pico. ¿A qué atribuye ese desgaste? Bueno, yo no lo considero un desgaste. De hecho, Vox no se ha presentado en muchísimos municipios pequeños de Castilla y León. Yo creo que no se puede comparar de ninguna manera el resultado de unas elecciones municipales con unas elecciones autonómicas. Creo que Vox ha sacado buenos resultados en Castilla y León y en toda España. De hecho, Vox ha pasado en toda España y Castilla y León no ha sido una excepción en ese crecimiento de tener 600 concejales a más de 1.700. Vox ha multiplicado por 2 el porcentaje de apoyos y de votos. Ha multiplicado por 3 el número de concejales, con lo cual yo lo considero un avance de Vox. Es verdad que Vox ha sido visto siempre como una fuerza política nacional y no ha tenido la presencia en el territorio, en cada ayuntamiento que tienen las viejas estructuras políticas, pero eso es cuestión de tiempo. Feijóo, lo decía usted en su intervención, apela constantemente a esa mayoría suficiente, que no absoluta, y la cifra en torno a 150, 160 escaños para no depender de ustedes, pero aún así le faltarían entre 16, 26 para la mayoría absoluta. Ya se empieza a hablar incluso de una situación de bloqueo una vez celebradas las elecciones generales. No va a ser por nuestra parte, desde luego, pero en todo caso ese planteamiento de la mayoría suficiente y ese intento de sustitución de la mayoría absoluta, que es una referencia legal, es bastante sorprendente. Por eso decía que el señor Feijóo ha cometido el error de empezar a legislar antes de ser elegido y por decreto ha decidido cambiar el sistema de mayorías en España, pasándolo de 175 a 150. Yo lamento que se equivoque tan profundamente y me gustaría que el señor Feijóo
se centre y que esté a lo importante, que es echar a Pedro Sánchez. De todas formas, esto, no sé si estará usted conmigo, descarta un abrazo en tiempo récord como el que se dieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias después de la repetición electoral de diciembre del 19. Eso solo Dios lo sabe. Bien, no obstante, vayamos al mejor de los escenarios para ustedes, que entren en un hipotético gobierno de coalición. Ya sé que siempre dicen que no han venido aquí a hablar de sillones, pero ¿qué ministerios le gustaría tener a Vox? ¿Puede darnos pistas los que han pedido en Comunidad Valenciana o el que tienen en Extremadura? Yo entiendo que es una pregunta muy periodística y muy interesante. Es una perspectiva periodística, pero parte de un planteamiento que, lo digo con todo el respeto, que es equivocado, y es el de asumir que Vox va a ser la segunda fuerza y, insisto, los españoles no han votado. Nosotros... Yo no he dicho eso. Yo he dicho qué ministerios le gustaría tener sin saber, y he hablado de un gobierno de coalición. Nosotros tenemos respuesta para todos una respuesta integral para todos los problemas de los españoles. Nos gustaría tener la presidencia del gobierno y todos los ministerios. Lo digo sin ninguna soberbia, pero con toda claridad respecto a lo que es Vox. Es una alternativa política que quiere ofrecer un cambio de rumbo a los españoles en todos los sentidos y en todos los ministerios. No se plantea como muleta de otro partido o tiene la prioridad en unos ministerios concretos. Pero bueno, es verdad que allí donde hemos tenido la oportunidad de alcanzar acuerdos de gobierno como segunda fuerza, hemos mostrado nuestra preocupación por el mundo rural, por la supervivencia de la agricultura y la ganadería y también por las libertades más básicas. El hecho de que por primera vez en muchísimos años se haya producido un cambio de rumbo histórico en materia de política lingüística también pone sobre la mesa a qué cosas damos más importancia. Por cierto, el otro día leía en un periódico de difusión nacional la noticia de que el PP garantiza la libertad de elección lingüística en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Es verdad, el PP en un acuerdo con Vox, pero era sorprendente ver cómo se excluye a Vox de esos logros, ¿no? Y hasta qué punto algunos están dispuestos a borrar a Vox. No tiene mucha más importancia porque creemos que los españoles saben para qué ha servido esta contribución. Ahora que me menciona las políticas lingüísticas, su apuesta por la convivencia del español en las comunidades donde tienen lenguas cooficiales, ¿se parecen algo al bilingüismo cordial por el que aboga el señor Feijóo? Es que lo del bilingüismo cordial y lo de la mayoría suficiente son dos términos excesivamente confusos para mí, que me gusta hablar con mucha más claridad. Yo estoy a favor de la escolarización en la lengua materna, máxime cuando esta es la lengua común de los españoles y la lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas y que los niños puedan estudiar y adquirir los conocimientos estudiando en su propia lengua. A mí eso me parece que es básico para el éxito académico, para la satisfacción de los niños, para la alegría de los padres y absolutamente para todos. Y me parece que es inaceptable cualquier otro tipo de planteamiento o de imposición. Y me parece que ese bilingüismo que llaman cordial y que es impuesto a machamartillo con un 50% de los contenidos en una lengua y un 50% en otra, ocasiona problemas muy parecidos a los que ocasiona la inmersión lingüística y además en algunos lugares no tiene absolutamente ningún sentido ni responde a la realidad social. Lo digo porque se aplican políticas lingüísticas iguales en Guipúzcoa, donde en muchos pueblos lo normal es que las familias sean vascoparlantes, que en La Rioja Alavesa, donde el vasco está en las señales de tráfico y porque lo han impuesto, pero no lo habla la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es hacer políticas que respondan a la realidad de la sociedad y acabar con el centralismo de los separatistas, que tratan a Guipúzcoa igual que a Álava o que tratan a Gerona igual que a Tarragona. Entonces, ¿no debe ser una cuestión de porcentajes? Es una cuestión de libertad. Sánchez ha gobernado Había una fórmula que elegían los padres, pero que en la práctica el gobierno vasco lo impedía, era la de que se pudiera elegir la opción directamente bilingüe o la opción de escolarizar en una lengua u otra con la lengua alternativa como asignatura. Era una opción que habría sido válida si realmente esa opción se hubiese respetado, pero yo recuerdo haber ido a escolarizar a mis primeros hijos a un colegio en una zona totalmente castellano parlante y había varios modelos para elegir y cuando yo marqué el modelo en español con el vasco únicamente como asignatura, la funcionaria que recogía la solicitud me dijo, María se acordará de esto, me dijo, no, eso no puede elegirlo. Digo, pero si usted me ha dado una hoja donde esa solicitud
consta como una opción, ¿cómo puedo decir que no la puedo marcar? No, es que esta no es zona. Yo digo, ¿cómo que no es zona lingüística si aquí todo el mundo habla castellano, si aquí no se habla euskera? Dice, bueno, usted marque lo que quiera, pero esa opción no la va a solicitar nadie. Y le digo, hombre, si usted le dice a todo el mundo que no la solicite nadie, estaban todos muy bien instruidos. Finalmente yo solicité la escolarización en español, con el vasco como asignatura, y luego me tomé la molestia, porque tenía la fortuna de ser diputado en el Parlamento Vasco, en aquel momento María San Gil era nuestra presidenta, de solicitar al consejero de Educación, un separatista muy radical, llamado José Antonio Campos, que nos dijese exactamente cuántas solicitudes de escolarización en español se habían producido en todos los colegios del País Vasco. Después de muchos meses de solicitar los datos, recibimos aquella información. Y, oh sorpresa, que en el colegio en el que yo había solicitado escolarizar a mis hijos en español, no había ni una sola solicitud, ni siquiera la mía. Claro, tenía otro caso de Guipúzcoa, cuando le mostré al consejero que tenía los datos de unos padres que habían querido escolarizar a sus hijos y que no constaban en la información del Gobierno, pero que no podía dar la información por privacidad, empezaron a reírse de nosotros en el Parlamento, hasta que dije que iba a dar el nombre de otro niño porque era mi hijo y que no me importaba en este caso la privacidad. Ya aquello quedó desvelado, es decir, formalmente ofrecían libertad de elección y en la práctica tomaban todas las medidas y tenían todos los mecanismos para impedir que los padres pudieran escolarizar a sus hijos en español. Y todo eso se ha hecho, desgraciadamente, con la tolerancia de las instituciones centrales del Estado, con la mirada para otro lado, con la alta inspección educativa totalmente rendida a las exigencias de los separatistas. ¿Y sus hijos pudieron finalmente estudiar en español? Bueno, en aquella primera etapa no, en la siguiente sí. Sigamos con las aulas. ¿Es posible la neutralidad educativa por la que abogan en su pacto en Baleares? Bueno, no solo es posible, es exigible. Creemos que la educación tiene que priorizar la instrucción y que la conformación moral del alumnado es cosa de las familias. El problema es que hay mucho activista que se dedica a arrebatarnos la patria potestad de nuestros hijos y a decir qué es mejor para ellos. Hemos escuchado a los progres y a las ministras comunistas decir que los niños no son de las familias. Evidentemente, los niños no son una propiedad de los padres. De hecho, creo que lo tenemos mucho más claro que ellos y que ellas. Tanto es así que creemos que tienen una vida independiente desde el vientre materno. Tanto es así que creemos en su dignidad. Pero, desde luego, si alguien quiere a los niños, si alguien quiere a los hijos, son las familias, son los padres y las madres, y no unas ministras desaprensivas y unos políticos que quieren arrebatar a las familias el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. No solo me parece una posibilidad, me parece una exigencia básica de derechos humanos, de esos que ahora invoca el presidente del Gobierno en su periplo de mentiras por la Unión Europea. Ahora que me menciona al presidente del Gobierno, le pregunto por otro concepto, en este caso no de Feijóo, sino de él, la laicidad inclusiva, que la está acuñando el Gobierno, según ellos, para equiparar el resto de religiones a la católica y no hacer distinciones. ¿Cree que todas las religiones deben ser tratadas igual en un país aconfesional, pero de larga tradición católica? Yo creo en lo que dice la Constitución, que es que el Estado mantendrá unas relaciones especiales con la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en nuestra sociedad, y no es una cuestión de fe, es una cuestión de identidad. Y creo que por otras muchas razones, no sé qué significa eso de la laicidad, pero creo que lo han ensayado en Francia con los resultados que conocemos. En esta pendiente por la que nos deslizamos de los principios, de los valores, de asuntos en los que usted presumía hace un rato de que ha entrado Vox y antes el PP no entraba, quería preguntarle por la reforma de la ley del aborto impulsada esta legislatura desde el Ministerio de Igualdad. El señor Feijóo nos ha dicho que de esa ley lo principal o casi lo único que le preocupa es que las menores de 16 y 17 años puedan abortar, ya no sin consentimiento paterno, sino sin siquiera conocimiento. Para Vox, aparte de eso, entiendo, pero ¿qué otras medidas contenidas en esa ley o se requiere una derogación total? Bueno, es evidente que no vamos a poder ponernos de acuerdo con el Partido Popular en esta cuestión y que además parece que se va a convertir en la típica línea roja que el Partido Popular marca en los acuerdos con Vox. Lo que quiero recordar, para ponerlo en antecedentes, es que Vox, en la medida de sus pocas posibilidades y de sus escasas competencias, en las regiones ha tratado de poner en marcha políticas que promovieran la natalidad
y que protegieran a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto, con medidas muy sencillitas que vienen a ser como la del consentimiento informado en una operación y que consistían en ofrecerles la posibilidad de escuchar el latido fetal voluntariamente y que consistían en la simple posibilidad de que viesen una ecografía en 3 dimensiones. Bueno, el ataque que recibió Vox por aquello llegó de diestra y siniestra, incluso de lugares impensados. Y hoy he de recordar que incluso cuando fue preguntado el secretario general de la Conferencia Episcopal por este asunto, la respuesta fue que no había que politizar la defensa del derecho a la vida y además que también importaban, en una especie de reproche a Vox, la vida de los migrantes y la vida de las mujeres asesinadas. Es decir, que cuando Vox ha podido dar un simple pasito, ha recibido, en primer lugar, la oposición total de aquellos con los que tenemos que construir una alternativa y también el reproche moral de aquellos de los que, hombre, al menos podríamos haber esperado el silencio, no ya un tímido aplauso. Hay un gran problema social en España con esto. A nosotros no nos parece que sea suficientemente claro el planteamiento de Feijóo. El aborto creemos que no es un derecho. Creemos firmemente que lo que hay en el vientre materno es una vida. Creemos que el aborto no puede seguir siendo en España un método anticonceptivo ni un método eugenésico, y eso es en lo que lo han convertido las sucesivas leyes que hay en España. Dice que será o vaticina que será una línea roja del PP, pero entonces entiendo que también de Vox en sus postulados. Vox no ha hablado de líneas rojas absolutamente en ningún momento. Para nosotros es un asunto capital, como otros muchísimos, y este que se refiere a la vida humana, más. Pero Vox no va a hablar de líneas rojas durante esta campaña. Vox va a construir una alternativa y Vox va a actuar con responsabilidad, pero queremos que los españoles sepan muy bien qué es lo que pensamos nosotros y lo que piensan otros, y que entiendan bien hasta dónde se puede llegar, teniendo en cuenta que con estos bueyes hay que arar. El presidente ha gobernado esta legislatura en la abundancia de los fondos europeos y de la suspensión de las reglas fiscales, pero la Comisión Europea ya nos está diciendo que la fiesta está cerca de acabarse. ¿Teme que ese endurecimiento por parte de Bruselas impida esas reformas, rebajas fiscales que están proponiendo para acabar con lo que usted ha llamado expolio fiscal del Gobierno? En Bruselas plantean el equilibrio presupuestario, pero parece que el equilibrio presupuestario por parte de unos y otros aquí solo llega por vía fiscal, nunca por recorte del gasto político. Y me parece que hay que abordar una operación histórica de recorte del gasto político, del gasto ideológico en España, de reestructuración del poder político, de fin de las subvenciones a organizaciones sindicales, patronales, políticas, de cierre de los ministerios que solo responden a la ideología, y tenemos que quedarnos en lo básico, que es en la atención social, en las políticas sanitarias, en las políticas educativas, que además tienen que racionalizarse con un sistema de compras único. Es decir, hay muchas formas en las que se puede recortar, pero aquí la única forma de equilibrar los presupuestos que tienen unos y otros es siempre la misma, que es subir los impuestos a los españoles. Y la única forma que hay de tratar con los burócratas de Bruselas es siempre la misma, que es asumir todo lo que nos digan. Nos piden equilibrio presupuestario, pero creo que no nos dicen exactamente cómo tenemos que hacerlo, y creemos que hay recetas alternativas a las actuales. El equilibrio presupuestario también lo quieren lograr, y lamento muchísimo que el Partido Popular haya asumido un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo que todos los españoles tengan que pagar peajes a partir del año 2024. Y el responsable económico del Partido Popular ha dicho estos días que los españoles sepan que a partir del 2024 vamos a pagar peajes en todas las autovías por culpa de Pedro Sánchez. Lo que no entiendo es por qué hay que aceptar todas las herencias, todos los compromisos y todos los peajes de Pedro Sánchez. Nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo que no aceptamos los compromisos de Sánchez, ni de nadie, ni con los burócratas de Bruselas, ni con Marruecos, ni con ETA. Me habla, señor Feijóo, de posibles recortes en algunas partidas, subvenciones, pero sabe, imagino también como yo, que si eso ocurre en otoño tendrá a los sindicatos en la calle. ¿Le preocupa la conflictividad social que pueda acompañar a los primeros compases de un gobierno de la derecha? No tengo ninguna duda de que se producirá, y que todos esos sindicatos que han estado callados como muertos ante la ruina del gobierno de Pedro Sánchez saldrán inmediatamente a incendiar las calles. Pero no creo que el recorte de las subvenciones tan importante sea la piedra de toque. Es más, cuanto menos subvenciones
existan. Creo que más dificultoso será para algunos estar todo el día en la calle sin hacer nada. Creemos que hay mucha asociación ideologizada, subvencionada, que en estos momentos no debería recibir ningún tipo de ayuda pública. Hay muchos españoles que lo están pasando realmente mal y todo el gasto ideológico dedicado a subvenciones tiene que ser cero. Sobre las herencias que está dispuesto a asumir el señor Feijóo, él ya ha dicho que no tiene intención de derogar la reforma laboral contra la que el PP votó. Me gustaría conocer si su opinión es la misma. Pues mire, este viernes creo que vamos a presentar nuestro programa económico y me van a permitir que me guarde algunas respuestas y que les digamos cuál es nuestro planteamiento económico con toda esa actitud a partir del último día de esta semana. Pero queda feo que le invitemos a un desayuno y no nos dé este muchas titular cosas, tan goloso, pero, ¿no? ¿No sí, creen? Pero los titulares yo procuro elegirlos y no que me los elijan, y además creo que no va a ser la única cosa a la que no le responda, ni hoy ni en entrevistas anteriores. Bueno, como todavía no han presentado su programa electoral, en el de 2019, me voy entonces, decían en lo económico, por cada nueva normativa eliminaremos 10. ¿La clave está en desregularizar todo? Bueno, yo creo que hay que eliminar regulación y hay que facilitar las cosas a los españoles en todos los órdenes para que la libertad de emprender sea real. Si la libertad de emprender está sometida a todo tipo de trabas y regulaciones, la libertad no existe. Y esto afecta a todos en el día a día, a cualquier obra que quiera hacer una persona en su casa, que tiene que hacer una solicitud, tiene que pagar una tasa solo para pedir permiso al ayuntamiento y luego el ayuntamiento puede ni siquiera contestar. Afecta a todos los órdenes y afecta en todas las instituciones y a nosotros nos parece básico. La proliferación legislativa en España es consecuencia también del exceso de administraciones, es consecuencia del Estado autonómico, después del cual ser ciudadano de pleno derecho parece que exige a uno ser catedrático de Derecho Administrativo. Señora Abascal, en vista de cómo está gestionando el presidente del Gobierno los fondos europeos, ¿se ha arrepentido en algún momento de haber facilitado la aprobación en enero del 21 de aquel decreto que les daba forma? Sí, fue involuntario porque fue una abstención, pero sin ninguna duda, si hoy yo tuviera que decir un asunto en el que nosotros no hemos acertado, insisto, involuntariamente diría que es ese. Bueno, al menos me ha dicho un asunto en el que no han acertado, así que bueno. No me haya preguntado más, pero... Unidad de España. Creo que Vox ha sido muy claro durante esta legislatura, volviendo a la anterior, con un planteamiento de distancia infinita ante el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados. Y en alguna ocasión, con alguna abstención, se han producido resultados que no preveíamos. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y eso ha podido empañar ese planteamiento real, sincero, profundo, de distancia infinita con el gobierno de Sánchez. Un planteamiento que solo tiene Vox. Lo digo porque después del 23 de julio nosotros no estamos tendiendo la mano ni al sanchismo, ni al socialismo, ni a nada que se le parezca. Sin embargo, la otra fuerza política llamada a construir la alternativa ya ha dicho con claridad, a través del señor Feijóo y de la señora Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, que lo primero que van a hacer es ofrecer un acuerdo al Partido Socialista que quede después de Pedro Sánchez. Me habla de arrepentimientos y no puedo evitar que se me venga a la cabeza el nombre de Macarena Olona. Me gustaría preguntarle qué resultado le augura en estas elecciones generales. A mí me preocupa el resultado para los españoles. ¿Qué va a pasar el día 23 de julio? Lo que enfrentamos es de una extraordinaria gravedad. Lo que pasa en España tiene una seriedad enorme y yo, por lo tanto, no puedo hablar de hechos, circunstancias que no tengan esa seriedad. Pues vamos a lo importante, unidad de España. Entiendo, usted ya nos contó en el debate, en una entrevista hace un par de semanas, que no le cabe duda de que si hay un gobierno que no sea de Pedro Sánchez, el independentismo volverá a la trinchera de la vía unilateral. ¿Cuáles son las medidas, pongamos 3, 4 medidas más urgentes para frenarlos? ¿Las viables e inmediatas o las medidas estructurales en el tiempo? Ambas dos. Yo creo que en primer lugar hay que restaurar todas las medidas derogadas en el Código Penal que han dejado a España a merced de los ataques de sediciosos y de rebeldes, y me parece esencial que el Código Penal vuelva a castigar con contundencia los delitos más graves que puede cometer un político, porque un político puede robar y llevarse dinero del erario a casa, y eso tiene una extraordinaria gravedad.
pero eso es mucho más grave, que traten de robarnos nuestra herencia colectiva, la unidad de nuestra patria, mediante un ataque golpista como el que se produjo durante el año 2017. Por lo tanto, yo creo que toda la severidad posible frente a esos delitos y, por supuesto, la penalización de nuevo de cualquier convocatoria de refrendo ilegal. Esto es algo que en su día aprobó el gobierno de José María Aznar, que derogó el gobierno de Zapatero y que no restauró con mayoría absoluta el gobierno de Mariano Rajoy. Y yo creo que eso ha dado problemas a los españoles. En el largo plazo yo creo que hay que hacer un clarísimo planteamiento de revisión del Estado de las autonomías, que ha servido para disgregar, para debilitar el proyecto común, para limitar las libertades de los españoles en grandes áreas del territorio nacional y también para acabar con la igualdad de derechos entre los ciudadanos españoles. Creo que hay que hacer una gran operación de reconstrucción del Estado, encaminándose hacia el Estado unitario y alejándose del Estado de las autonomías. Eso no ataca a la pluralidad de España, en la que nosotros creemos, pero la pluralidad no consiste en que existan 17 parlamentos cuestionando permanentemente la soberanía de los españoles. Y por otro lado, creemos que es urgente, como se ha hecho en otros países, poner encima de la mesa el debate sobre la legalidad de los partidos separatistas, partidos que quieren destruir la base de la Constitución. Sin unidad nacional no hay Constitución. Y a nosotros nos parece que ese es un asunto sagrado. No es posible seguir tolerando la acción política de partidos que día a día trabajan para destruir lo más importante que tienen los españoles. Ahora iré a eso, pero cuando me habla de la reconstrucción del Estado, ¿está pensando en la recentralización de algunas competencias? Evidentemente, nuestro planteamiento sobre el Estado de las autonomías exige unas mayorías que no tenemos ni vamos a tener pronto, porque exige una reforma agravada de la Constitución. Dicho lo cual, yo no quiero engañar a nadie, quiero que los españoles sepan qué hay en nuestro corazoncito, cuáles son nuestras intenciones. Mientras tanto, creemos que es posible tratar de fortalecer las instituciones centrales del Estado con la recuperación de algunas competencias en materia educativa, en materia de sanidad, en materia de justicia interior, por ejemplo. Y ahora vayamos a la segunda parte de su respuesta. Cuando me habla de ilegalizar determinados partidos, siempre se ha debatido mucho si es mejor tenerlos fuera del sistema o dentro. Pues yo creo que estos 40 años nos han dado la respuesta. Precisamente creo que fue Julián Marías el que dijo que no se podía integrar a quien no se quería integrar. Y lo cierto es que los padres de la Constitución, con la mejor intención probablemente, pensaron que esa era la vía adecuada. Lo cierto es que eso es lo que se ha intentado durante 40 años y lo que hemos recibido es un desafío separatista encabezado por Ibarretxe en el año 2003 en el País Vasco y un golpe separatista encabezado por los restos del puyolismo junto con Esquerra Republicana de Cataluña en el año 2017. Y además no van a ser los últimos. Y además van a funcionar como una carrera de relevos porque ambos están conectados. No tengamos ninguna duda de que esos desafíos no han terminado y deberíamos estar preparados para ello. Yo viví con extraordinaria preocupación los brazos caídos del anterior gobierno durante el golpe del año 17. Daba la sensación de que los abogados del Estado no habían visto lo de los golpes de Estado en las oposiciones y que no sabían cómo afrontarlo. Pero desde luego la solución no es la integración de los separatistas. Como mínimo es ponerles en su sitio. Y su sitio, desde luego, yo creo que tiene que estar como mínimo fuera del Congreso de los Diputados, de una Cámara de Representación Nacional. Estamos ante un auténtico fraude de ley. Los diputados no representamos a la provincia, representamos al conjunto de la nación y, sin embargo, hay diputados localistas, incluso diputados separatistas que se niegan a jurar la Constitución como Dios manda y que se niegan a aceptar el respeto a la legalidad y a las normas básicas de convivencia. Claro, pero cuando usted abre la puerta de la ilegalización de partidos, desde cierta izquierda le responden, pues ilegalicemos a Vox, que no cree en el Estado de las autonomías. Pero el Estado de las autonomías no es la base de la Constitución. La unidad de España sí. No tengo ninguna duda de que lo están pensando. A ver cómo hacen eso con 4 millones de españoles. En las últimas semanas se viene hablando por primera vez de familias en Vox, del peso de los liberales, ¿no?
¿Hay halcones y palomas en Vox, como se dijo en su día del Partido Popular? Y aquí tenemos a María San Gil, que seguro que recuerda esos tiempos. Y jilgueros, y mirlos, y estorninos, y vencejos, y golondrinas. En Vox hay muchas personas diferentes, con sus matices, pero eso de lo que se viene hablando, francamente, se viene hablando en los medios de comunicación. Yo llevo 10 días visitando toda España, no ha habido una sola persona en la calle que me haya preguntado por un asunto de esos. Los españoles están preocupados en cómo llegar a final de mes, en cuál es el futuro de sus hijos, en cómo nos desembarazamos de Pedro Sánchez, y todos estos debates que están en la prensa son debates ficticios, son debates virtuales que no están en la España de la calle. Sí me gustaría saber, señor Abascal, si Vox tiene bases propias después de unos años de trayectoria o sigue viviendo del voto prestado del Partido Popular. Con todos los respetos, la pregunta me parece terrible, ¿no? Porque el voto no es del Partido Popular ni de Vox. El voto es de los españoles y hemos tenido el gran honor de que muchos de ellos nos hayan dado su confianza, y además vamos a hacer todo lo posible por no perderla. Y por suerte yo creo que los españoles que confían en nosotros saben que ni yo como líder de Vox, ni Ignacio Garriga, ni Javier Ortega, ni Iván Espinosa Los Monteros, ni Jorge Buxadé, ni Rocío Monasterio, ni ninguna de las personas que estamos hoy dando la cara por Vox hemos hecho una encuesta para ver qué es lo que tenemos que decir. Estamos defendiendo nuestras convicciones, nuestras ideas y nuestros principios. Y yo creo que eso es algo que se reconoce. No voy a decir que no tengo ninguna preocupación con la confianza de los españoles, porque sí, me preocupa mucho defraudarla, pero tengo muy claro que para defraudar la confianza de los españoles, primero tengo que defraudar la mía, porque aquí estamos diciendo lo que sentimos. Quizá el voto prestado no es no era una un regañina, término adecuado, pero sí es cierto que sus votantes proceden de la misma costilla, los del PP y Vox, y guardan ciertas similitudes, o tampoco me lo compra. Una parte importante, sin ninguna duda, sí, y yo creo que están mucho más cómodos confiando en Vox que en una opción política pues que está solo en el equilibrio de las cuentas públicas, básicamente. Pero también hay muchas personas que votan a Vox procedentes de la abstención, procedentes de la izquierda. Hay muchas personas en el mundo rural que cambiaron su voto al Partido Socialista o al Partido Comunista y ahora votan a Vox porque defiende sus intereses, sus preocupaciones, su modo de vida. Hay muchas personas afectadas por las leyes de género y las leyes educativas que hoy ven que Vox es el único partido que las defiende, o por las leyes de imposición lingüística. Hay muchas personas viviendo en barrios humildes que padecen la inseguridad y que antes votaban a la izquierda y hoy ven que Vox es el único que tiene un discurso nítido contra la inseguridad y la inmigración masiva y la política de fronteras abiertas. En definitiva, a Vox le votan españoles con muy distintas procedencias, y le votan españoles que no votaban antes porque tenían menos de 18 años, ¿no? A esos a los que se ha ofrecido ahora 20.000 euros, luego han ampliado la edad a los 23 porque no saben ni comprar votos. Se han dado cuenta que los de menos de 18 no iban a votar. Pero entonces, ¿son más cosas las que les unen o las que les separan del Partido Popular? Bueno, yo he hecho aquí un planteamiento inicial en mi intervención con una serie de cosas que para Vox son muy importantes, y estaría bien que le pregunten el siguiente desayuno al señor Feijóo una a una por todas esas cosas, y creo que van a poder llegar a una conclusión muy clara, y yo estaré muy interesado también en escucharlo. Creo que me conoce y sabe que lo haré. Pues me sí, encantará. sí tengo ocasión. Me hablaba de lo que ha pasado lo que viene pasando en Francia estos últimos días, y pronosticaba que puede suceder lo mismo en España en 10, 15 años. Bueno, y en algunos lugares creo que antes. Yo creo que si los que están aquí han visitado algunas zonas de Cataluña, algunos barrios de Cataluña, serán muy conscientes de lo que estamos diciendo. Y es evidente qué es lo que hay detrás. No son los videojuegos, es el fracaso del multiculturalismo. Es que Francia ha abierto la puerta durante mucho tiempo, y una parte significativa de Europa, a personas que han llegado a través de España probablemente, y a los que no les ha preguntado ni quiénes eran, ni de dónde venían, ni lo que pensaban. Y hoy, cuando les preguntan, después de años de intentos de integración, es que no se sienten franceses. Y yo creo que eso abre un peligro extraordinario para las sociedades europeas. Nuestro planteamiento es muy claro en relación con eso, y toda la excusa de la violencia detrás de una acción policial que solo un juez podrá juzgar y decidir, pues realmente es una excusa, ¿no? Porque lo que hay es un rechazo a Occidente,
es una movilización de turbas de antieuropeos que no tienen ningún límite, que no se sienten integrados, que están llevados por el odio, y yo creo que nos lo tendríamos que hacer mirar. No sé si en Francia están a tiempo, pero en España creo que sí. Hay quien dice que ellos son muy conscientes de que están en guerra con nosotros, pero nosotros no lo somos tanto de que estamos en guerra con ellos, o no queremos serlo. No sé si comparte de alguna manera esta visión. En el nosotros no me voy a incluir, pero teniendo en cuenta que el presidente francés dice que esto responde al problema de los videojuegos, pues parece clara la respuesta. Me dejo dos rápidas para el final. ¿Tiene alguna teoría sobre lo que contenía el móvil de Sánchez? No, la verdad es que no. Lo que puedo decir, por no caer en el comentarismo político, es que los compromisos adoptados por Sánchez con Marruecos son compromisos de Sánchez, que no comprometen ni al futuro Gobierno de España, ni al Parlamento español, y desde luego no comprometen a Vox ni a mí. Y para terminar, después de estos últimos acuerdos tras las elecciones municipales y autonómicas, las encuestas vienen dando una bajada a Vox. Sé que ustedes no se suelen creer las encuestas. Entiendo que en esta ocasión es lo mismo, ¿o no? Dígamelo usted. Bueno, el resultado solo Dios lo sabe, pero el motivo para no creer en las encuestas está bastante justificado. En las elecciones del año 19 de noviembre teníamos 24 diputados, las encuestas pronosticaron que sacaríamos 12 y sacamos 52. Yo no digo que vaya a pasar lo mismo, pero sabemos muy bien que las encuestas ya no son una fórmula de predicción electoral, sino una herramienta de propaganda política. Y por lo tanto nos las tomamos con... Bueno, pues no les hacemos mucho caso. Y los vaticinios que hacen los escuchamos con deportividad. La encuesta de la calle a nosotros nos dice otra cosa. Calle por calle, plaza a plaza, cuando convocamos a los españoles, la asistencia es masiva y la adhesión al planteamiento alternativo de Vox es cada vez mayor. Pues ahí le dejamos que vuelva, al calle a calle y plaza a plaza, que va a ser una campaña intensa. Nada más por mi parte, por nuestra parte, reitero el agradecimiento del presidente, el director del debate, de toda la redacción de esta casa, y todas las suertes para el 23 de julio. Muchas gracias. Que sean para España la suerte. Gracias.